Directo MX con Roberto Díaz Guerrero, un programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender y donde tu opinión es la noticia. Comenzamos. Hola, muy buena tarde, bienvenidos a Claro Directo MX. Hoy es lunes 8 de febrero de 2021. Soy Roberto Díaz Guerrero y a nombre de todo el equipo que hace posible Claro y Directo MX le doy la más cordial bienvenida, deseando que hayan tenido un buen fin de semana, que la hayan pasado bien, que estén bien de salud. Es lo más importante y desde ahora pues un abrazo para quienes estén pasando en este momento una situación difícil, ya sea un tema de salud, ya sea un tema de pérdida de alguien querido o de una reciente notificación de enfermedad. Abrazo pues para todos, bienvenidos a esta emisión. Vamos a iniciar y este arranque de semana pues está lleno de mucha información importante que hay que tomar en cuenta. Arrancamos pues con la información más importante, no sin antes saludar por supuesto a la audiencia en radio, en televisión y en redes sociales. Vamos a la información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este lunes luego de 2 semanas de ausencia en la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional. Dijo estar bien de salud, en franca recuperación y reveló que durante su padecimiento recibió un tratamiento antiviral y desinflamatorio al contraer COVID-19. Se trató de un proceso de investigación que se está llevando a cabo en el Instituto de Nutrición y el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, supervisó el tratamiento alternativo que tuvo el presidente López Obrador y que, según sus palabras, le ayudó a salir más pronto de la enfermedad. El presidente fue cuestionado sobre el creciente número de contagios en el país, el creciente número de muertes por COVID-19 y, luego de él haber padecido la enfermedad, si su gobierno estaría reconsiderando la posibilidad de que se instaure de manera obligatoria, como una de las medidas que le ha sido recomendada al gobierno de México, el uso obligatorio de cubrebocas por lo pronto, entre otras medidas que hay que tomar, y comenzando por él, si él estaría dispuesto a usarlo de manera también obligatoria y permanente. Esto fue lo que respondió el presidente. En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad. En México no ha habido con la pandemia toque de queda como en otras partes, ni se ha obligado a nada, es una decisión de cada persona. ¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, el no hacer actos masivos. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no
contagio. Pero en este mismo espacio el doctor Gatell ha reiterado también que a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas, aún así usted no lo va a usar. No. Y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho. El presidente dijo esta mañana, además de esta negativa de la implementación obligatoria a nivel nacional del cubrebocas y la confirmación de que él tampoco lo va a usar porque ya no contagia, el presidente dijo que se enfermó de COVID-19 porque tuvo que salir a trabajar y que, a diferencia de lo que han hecho otros jefes de Estado, otros presidentes en el mundo, él no se vacunó contra el coronavirus a pesar de que lo pudo haber hecho porque dijo tiene que actuar con el ejemplo y por esa razón lo hará hasta que le toque ser vacunado. Dijo que se mantendrá sin cambios el plan de vacunación de su gobierno. Reiteró que a finales de marzo, más de 14 millones de adultos mayores tendrán que haber recibido la primera dosis de la vacuna y para el mes de abril una segunda dosis, lo cual revela ya, dicho por segunda ocasión por el presidente López Obrador, que se tiene previsto para adultos mayores colocar vacunas que requieran 2 dosis y por tanto solo hay en el mercado 2 vacunas que requieren 2 dosis de aplicación, la vacuna Pfizer y la vacuna Sputnik. Por tanto, y a partir de lo que dijo también esta mañana el presidente, pues sería para los adultos mayores la vacuna rusa la que se estaría poniendo. Dijo también esta mañana que a más tardar el 18 de febrero llegarán las dosis de Pfizer para terminar de vacunar al personal de salud y esas mismas vacunas serán también utilizadas para terminar de vacunar a los maestros de Campeche, porque aseguró el presidente que es importante ir pensando en el regreso presencial a clases. También anunció que este próximo fin de semana era muy probable, así dijo, muy probable que lleguen 1 millón de vacunas AstraZeneca provenientes de la India. A más tardar el 18 de febrero, del 10 al 18 de febrero, tendríamos de nuevo vacunas Pfizer. La vacuna AstraZeneca ya se está produciendo en México. ¿Cuál es el propósito? Que logremos, aún en una primera dosis, vacunar a todos los adultos mayores del país a finales de marzo. Seguimos sosteniendo ese plan y terminar de vacunarlos en segunda dosis en abril. Al mismo tiempo, ir vacunando maestros para el regreso a las clases presenciales. Lo que hicimos ya en Campeche, tan luego venga la vacuna Pfizer, terminamos de vacunar a los médicos de Campeche y ya podemos pensar en el reinicio a clases en Campeche. Es muy probable que este fin de semana, antes de que termine la semana, lleguen como 1 millón de dosis de AstraZeneca de la India. El presidente confirmó también que reiniciará su agenda de actividades, además de las que atiende en Palacio Nacional, retoma actividades fuera de la capital del país, va a varios estados. Por lo pronto, anuncia que mañana, martes 9 de febrero, estará presente en la ceremonia del Día de la Lealtad. Esta misma semana, confirma el presidente, estará en Hidalgo para asistir a la inauguración de la base aérea militar del aeropuerto Felipe Ángeles. Y el 14 de febrero estará de gira en Oaxaca, en Cuilapam de Guerrero, en el marco de las conmemoraciones, del inicio de las conmemoraciones de los 200 años de la independencia en nuestro país. La agenda del presidente López Obrador en su reaparición formal esta mañana en Palacio Nacional. Mientras tanto, se ha dado a conocer, esta información está disponible permanentemente, pero al corte, digamos, o al inicio de la semana, datos de la Universidad Johns Hopkins ubican a México como el país con la más alta tasa de mortalidad por COVID-19 en todo el mundo. El Coronavirus Resource Center, que es esta plataforma de esta universidad prestigiosa, la Johns Hopkins, es una que reúne pues a una buena parte de
la comunidad científica más destacada en el mundo en temas epidemiológicos. Por eso es que es tan reconocida y es un referente a nivel mundial los datos que va recogiendo esta universidad. Y bueno, realiza a través del Coronavirus Resource Center este seguimiento de comportamiento mundial de la pandemia. Este dato o esta plataforma reporta pues que en México, además de esta tasa de mortalidad es del 8.6%. Es la más alta en el mundo de cualquier otro país. ¿Qué significa? Bueno, significa que de cada 100 personas que se infectan en México, mueren 8.6. A eso equivale la tasa de mortalidad que reporta la Universidad Johns Hopkins. Además, México tiene el tercer lugar mundial con el mayor número de muertes, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, número de muertes acumuladas. Estados Unidos es el país que mayor número de fallecimientos tiene por COVID-19 en el mundo, y Brasil ocupa el 13º y Brasil el segundo lugar, México el tercero. México ocupa también el 13º lugar en el número acumulado de contagios de COVID-19. Anoche la Secretaría de Salud da a conocer los últimos datos de la pandemia en México. Se reportaron anoche 414 nuevos decesos y 6.065 casos de contagio en las últimas 24 horas para alcanzar un total de 166.200 muertes y 1.932.145 contagios acumulados por COVID-19, datos de la Secretaría de Salud Federal. También, de acuerdo con el informe técnico presentado el día de ayer, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Nuevo León y Guanajuato son los estados que tienen en este momento más de 3,000 casos activos, es decir, son los estados junto con Querétaro, Jalisco, Puebla, Tabasco, San Luis Potosí, Coahuila, Baja California Sur y Veracruz, que concentran estos estados. Estos 10 estados tienen el 84% de los casos activos del país. Les repito, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Guanajuato son los estados que en este momento tienen arriba de 3,000 casos. Son pues las entidades que tienen el mayor número de casos. Los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco continúan esta semana en color naranja, pero son estos 10 estados los que tienen alto riesgo de pasar al semáforo rojo si no se acatan las medidas sanitarias correspondientes en cada entidad. La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Sonora y Coahuila son las 10 entidades que registran el mayor número de defunciones. En su conjunto, estos estados que le acabo de nombrar tienen el 64% de las defunciones en todo el país. Y antes de ir a la pausa, hacemos un alto para lamentar y sumarnos a el duelo que tienen nuestros compañeros, nuestros colegas y amigos de la XESQ Radio San Miguel en San Miguel de Allende, Guanajuato, y el Canal 4 de San Miguel de Allende, Guanajuato. Este pasado domingo, ayer, lamentablemente falleció el arquitecto Francisco Javier Zavala Ortiz, director de la XESQ Radio San Miguel, conductor, por supuesto, también del programa Estelar allá en San Miguel de Allende, Guanajuato, el programa informativo Estelar que, bueno, pues hizo toda una época. Y a nombre de todo el equipo de Claro Directo MX, nos sumamos a la pena de su familia, a la pena de todo el equipo de colaboradores y de trabajo que ha dejado, este gran equipo de trabajo que ha dejado Javier Zavala Ortiz. Descanse en paz. Mandamos un fuerte abrazo a su familia, a todo el equipo, y solo decir que lamentamos mucho, de verdad, nos duele mucho la noticia que ayer lamentablemente se ha confirmado. Pues descanse en paz y un abrazo a todos quienes quisieron a Javier Zavala Ortiz. Pausa y volvemos. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Gracias por seguir en Claro Directo MX. Tengo saludos esta tarde en Facebook, gracias a Luis Espinosa Mendoza, que nos saluda. Excelente semana. Él es del grupo de los 719 allá en Cananea. Gracias, Luis. Muy buena tarde. Bienvenido a la transmisión. Muy buena tarde. Luis Galindo, buen inicio de semana. Igualmente para ti, Luis. Juan Carlos Miranda nos saluda desde Chilapa, Guerrero. Gracias. Igualmente saludos a la montaña baja guerrerense. Chanclón, buenas tardes. Esperando estén bien y listos para escuchar el noticiario. Aquí estamos, muy bien. Muchas gracias. Muy buena tarde. Silvia Cortés desde San Miguel de Allende. Feliz inicio de semana. Gracias, Silvia. Muy buena tarde. Artemio Rosales desde San Miguel de Allende. Iniciando semana con la mejor información en Claro y Directo. Muchas gracias. Huicho San Juan está en Santiago, Nundiche, Tlajiaco. Ya está listo para escuchar el programa también. Muchas gracias. Ley Hernández desde Santa María, Ocotlán, Putla, en Oaxaca. Lili Bama, buenas tardes. Saludos desde Jalisco. Velasco Centeno desde Putla de Guerrero. Te escuchamos todos los días. Saludos a la Mixteca oaxaqueña, Tlajiaco, a Putla. Muchas gracias por estar aquí. La Negra Herrera saluda desde Seattle, en Washington. Bendiciones. Le gusta el noticiero. Gracias. Fernando Damián Ramírez. Saludos a las 3 zonas triquis, alta, media y baja. En estas zonas ya empezaron con las fiestas de carnaval. Ni modo. Se creen inmunes, mi paisano, ¿no? Que vamos a dar ahorita regresando. Vamos a ir a hacer un recorrido para pues recoger, ¿no? Lo último que hay en estudios a nivel mundial. ¿Hacia dónde vamos con el tema de la pandemia? Roberto Chávez dice: Roberto, verdaderamente tenía yo esperanzas de que el presidente cambiara su discurso de esas mañaneras y tuviera empatía con todas las familias que han tenido sus pérdidas de familiares que ya han fallecido, y que el presidente fuera más responsable por el bien de todos los mexicanos y aceptara ponerse el cubrebocas y que reconociera que se había equivocado respecto a la pandemia. Pero no parece que la enfermedad no le dejó verdaderamente algo bueno, desgraciadamente, porque aún siguen viviendo a los mexicanos. Es el comentario de Rosario Chávez. Ismael Morac: Roberto, por medio de tu programa quiero enviarle mis más grandes condolencias a la familia Zavala Núñez por el fallecimiento de Francisco Javier Zavala Ortiz. El grupo de las tortillas de harina Tobar les manda un fuerte abrazo. Que descanse en paz Javi, como cariñosamente se le conocía a Javier allá en San Miguel de Allende, Javi. Y bueno, pues transmitimos por supuesto las condolencias. Rufo Méndez, saludos desde San Miguel Allende. Que vaya con otro cuento, que se enfermó López Obrador. Es un mentiroso ese presidente. No nos merecemos un líder. A un tipo como este presidente burlesco, caprichudo, él debe poner el ejemplo. Ese señor ya está vacunado. Que nos trata de engañar si no nacimos ayer, dice Rufo Méndez. Bueno, vamos de regreso a la transmisión. Esto es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Gracias por seguir en Claro Directo MX. Vamos a retomar ahora, a continuación en este bloque, vamos a ir a dar literalmente un viaje por el mundo para tratar de entender qué está pasando en nuestro planeta con la pandemia. Ya recuperamos la postura del presidente López Obrador respecto a las medidas que el gobierno está tomando o va a tomar. La confirmación de que el gobierno de México respecto a la pandemia apuesta todo al tema de las vacunas, y ya escuchamos la amplia explicación que dio el presidente López Obrador esta mañana sobre el plan de vacunación. Bueno, cuando la pandemia hace ya casi un año, vamos a hacer ya un año en México, ya cumplió un año del inicio de la pandemia en el mundo, pero en México a finales de febrero de 2020 se confirmó ya oficialmente el primer caso. Estamos pues casi a un año de ello, y en aquellos meses de hace casi un año hubo preguntas y cuestionamientos cuando en el mundo China comenzó a cerrar sus fronteras, comenzó a poner restricciones para la entrada y salida de personas desde China en un intento por ponerle control. Igualmente en los países asiáticos vecinos a China, hablo de Taiwán, hablo de Vietnam, hablo de Corea del Sur, comenzaron a tomar medidas también restrictivas, y así poco a poco se fue extendiendo esto a Europa, en algunos más, en algunos menos, en algunos se tardaron en tomar esas medidas, y hubo una gran discusión en ese momento sobre si era realmente eficaz o no cerrar fronteras, sobre si era realmente o no importante limitar la entrada de visitantes de otros países
a los distintos países que tomaban esas decisiones o que no. En México, desde el principio, la postura del gobierno fue que no había ninguna necesidad, que no tendría ningún impacto, que no era necesario, que no tenía ningún sentido cerrar fronteras o poner controles en los aeropuertos, y así fue. Y así ha sido, de hecho. México es un país que ha mantenido normalidad, digamos, en cuanto a viajes, etcétera. Y los números, pues ahí están, ¿no? Los números de la pandemia en México. Solamente para tenerlo como referencia. Producto de esta segunda o tercera ola de COVID-19 en el mundo, de esta aceleración de la pandemia, de este incremento exponencial de número de casos y de muertes en todo el mundo, varios países han vuelto a cerrar sus fronteras. Varios países han vuelto a poner limitantes a los viajes porque aseguran, además del acelerado incremento de contagios, les preocupa sobremanera esta información muy reciente, poco estudiada todavía o con pocos resultados científicos sobre los reales impactos que vayan a tener las variantes del COVID-19 detectadas al menos hasta ahora en el Reino Unido con todas sus variantes, en Sudáfrica y en Sudamérica. El pasado 1 de febrero, el doctor Hugo López-Gatell, cuestionado sobre este tema, dijo que las personas enfermas de COVID-19 normalmente no viajan, y con ello, pues argumentó que no era necesario implementar medidas de control en aeropuertos, mucho menos cerrar fronteras o solicitar pruebas negativas para quienes lleguen a México como lo hacen en otros países. Recordemos recientemente Canadá, por ejemplo, puso serias restricciones para los viajeros que llegan a Canadá y que tienen que cubrir una serie de requisitos con costos que además cada quien tiene que cubrir para poder entrar o no a Canadá. Contrario a lo que en México se está haciendo o se ha hecho desde el inicio de la pandemia, digamos, pareciera que varios otros países en el mundo van en sentido contrario, o nosotros vamos en sentido contrario como país a lo que pasa en otros países. Por lo pronto, ya creció la lista, solo en el fin de semana, ha crecido la lista de países que han puesto restricciones a los viajeros. Por ejemplo, países lejanos como Madagascar, de plano tiene un cierre de fronteras a Madagascar, que es una isla, no se puede entrar en este momento. Laos tiene cerradas las fronteras hasta el 18 de mayo, al igual que Madagascar. Noruega decidió cerrar fronteras, la entrada solamente es para personas residentes o con nacionalidad noruega. Los Países Bajos tienen medidas desde toque de queda hasta el cierre de fronteras, no es posible ingresar al territorio si se trata de un viaje no esencial. Francia cerró sus fronteras para enfrentar la pandemia y reducir el número de contagios. Permite solamente el ingreso de personas de la Comunidad Europea y se les exige la prueba PCR negativa. Canadá mantiene el cierre de fronteras, será hasta nuevo aviso cuando sea posible ingresar al país para realizar actividades no esenciales como turismo, recreación y entretenimiento. Actualmente quien quiere viajar tiene que presentar una prueba, tiene que llegar, quedarse en aislamiento, y todos los gastos que ello signifique los costea el viajero. Argentina extendió el cierre de fronteras hasta el 28 de febrero para viajeros extranjeros como una medida para hacer frente. Redujeron también frecuencia de vuelos de México, Estados Unidos, Europa y Brasil. Esto es en Argentina. En México, aquí a nuestro país pueden llegar turistas y visitantes de todo el mundo. En ningún aeropuerto hay ninguna restricción. No se le solicita a nadie pruebas para los viajeros y por recomendación del doctor López-Gatell no hay instalación de pruebas, de aplicación de pruebas a quienes llegan porque tales controles, habría dicho el doctor López-Gatell el pasado 1 de febrero, son muy caros. En otros temas, bueno, desde otro punto de vista, desde otra óptica, comienzan a darse ya a partir de este repunte, de este inicio de año, de un conocimiento más claro ya de cómo actuó cada país, cada gobierno, qué números tiene, qué resultados tiene, de acuerdo a su población, de acuerdo a sus políticas económicas, sanitarias, etcétera. Ya está un poco más claro, sobre todo para estudiosos de estos temas, a dónde va a terminar la pandemia, cuándo podríamos tener
que es una pregunta que nos hacemos muchos y nos hacemos permanentemente: ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Si es que se va a regresar a la normalidad. La semana pasada aquí le presenté una proyección que hicieron analistas de la dirección del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana en su campus Iztapalapa. Plantearon octubre de 2022, o sea, octubre del próximo año, como la fecha, en la primera semana de octubre de 2022, como la fecha en la que México podría tener ya finalmente contagio cero, hasta octubre de 2022. Bueno, en esa misma idea y en esa misma línea, el investigador de la Universidad de Yale, Nicholas Christakis, ha sostenido que la pandemia de COVID-19 llegaría a una etapa que podría considerarse como su fin, como su término, hasta 2024. Nicolás Christakis, déjenme les comento brevemente, es médico, es profesor de Ciencias Sociales y Naturales de la Universidad de Yale y es el autor de un libro que está causando pues verdadero furor en este momento en los Estados Unidos, que se llama La Flecha de Apolo, de Apollo Arrows, que es de Apollo Arrow, que es un libro desde el punto de vista sociológico en el que analiza el impacto, qué impacto tendrá la pandemia en el mundo. Y básicamente lo que sostiene Nicholas Christakis, que le dio una larga entrevista a CNN, pero digamos todo su argumento está plasmado en su libro, dice que es muy probable que las vacunas no cree que las vacunas sean el principio del fin, sino el final del principio. Esto al señalar que algunos países sí van a lograr la inmunidad con el tema de la vacunación, pero esto no quiere decir que se dejen atrás las consecuencias de la pandemia, por lo que, fíjense qué importante, y por eso recuperamos y le damos tiempo a lo que está planteando este sociólogo. Dice: tendremos que darnos tiempo en la humanidad para recuperarnos del shock psicológico y económico que dejará la pandemia del coronavirus. Dice que vamos a regresar poco a poco a una normalidad relativa hasta el 2022. Coincide, fíjense, con la proyección que hace la UAM. Aunque dice que no podemos dejar de usar cubrebocas, que será esto fundamental, y que la distancia social hará otro año más necesario, por lo menos, que se mantenga, y esto llevará al menos un par más de años de recuperarse de las cicatrices de la pandemia, o sea, hasta el 2024. Sostiene que el COVID-19, tal como ya lo dijo la OMS, no va a desaparecer nunca de la vida del ser humano, tal como ha pasado con el sarampión, etc. Y aun cuando ya haya vacunas, seguiremos enfermando en menor tasa, pero seguiremos enfermando y muriendo seres humanos por esta enfermedad. Así que, pues, interesante lo que dice Nicholas Christakis, lo que le dice en CNN. Les hemos dejado en Claro y Directo MX la liga para ver el video resumen de esta muy interesante entrevista que le da a la cadena norteamericana. Pero ya les digo, la fuente de estas precisiones es un estudio plasmado en este libro que se llama La Flecha de Apolo, y que, bueno, pues en internet hay una gran discusión, una cantidad importante de materiales de todas las vertientes de análisis que hace Christakis sobre el tema. Lo queríamos pues recuperar y compartir con todos ustedes en esta tarde. Vamos a una pausa, es muy breve, vuelvo con más. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales, y tengo saludos esta tarde, por supuesto. Hay 293 personas viéndonos en YouTube. Muchas gracias por estar aquí. 23 ya pasaron a dejarnos aquí su mano arriba. Muchas gracias. Gracias, se los agradecemos muchísimo, de verdad. Hoy tenemos, como ya pudieron observar, esta sensacional imagen de BAC que nos compartió Carmen Carvajal. Es el Cerro de Siraguato, ya en Michoacán. Gracias por la imagen y gracias por acompañarnos. Saludo pues a quienes están ya
En el chat de YouTube, María de Lourdes Herrera, buenas tardes desde Zafra, en Putla. Elías Sarmiento nos saluda también, muy buena tarde. Luis Cipriano, ¿qué te pareció el viejito Brady? La experiencia se impuso y los Tigres que se van a la final del Mundial de Clubes. Hay que ver si dan la sorpresa. Ojalá, ¿no? Y lo de Brady, bueno, impresionante, sensacional. Ya lo comentaremos más adelante con Paco Chimal. Estacionamiento Ánimas, buenas tardes. San Miguel de Allende triste y de luto por el fallecimiento del dueño, gerente, director, locutor de Radio San Miguel y Canal 4, el arquitecto Francisco Javier Zavala. Descanse en paz, que así sea. Lorenzo Sánchez, buenas tardes. Te saludo desde Texas, ya listo para ver y escuchar este buen programa. Gracias, Lorenzo, muy buena tarde. Fanny Elisha, buenas tardes. Tremenda contradicción del presidente AMLO. Dice que pondrá el ejemplo al vacunarse cuando le toque, pero no usa cubrebocas, que sería el mayor ejemplo para que salvaría vidas. José Cervantes, San Miguel de Allende está de luto, falleció el arquitecto Zavala, una gran persona, descanse en paz. Homero Arreola, buenas tardes, saludos de Lázaro Cárdenas. Está muy mal nuestro presidente en no usar cubrebocas para darnos el ejemplo, en mi opinión. Lourdes Mendoja, buenas tardes a todo el auditorio y el equipo de CID desde Morelia, gracias. José Cervantes, emotivo el mensaje de la señora Lucy para despedir a su esposo allá en San Miguel. Juan Jesús García, Roberto, saludos, buen provecho a todo el auditorio. Chido el programa, dice. Gracias, Juan Jesús. Martina Juárez, buenas tardes. Escuchando el noticiero, son tristes estos resultados del COVID en nuestro país, pero nadie puede culpar a otros por su responsabilidad. Ojalá cambiemos nuestra actitud. Franco Ruiz, Roberto, buenas tardes. La tosudez del presidente en no ponerse el cubrebocas es la muestra de su realidad. Una persona terca, soberbia y necia que podamos esperar de alguien así dirigiendo el país. De cualquier forma, sea o no sea cierta su enfermedad, me da gusto que ya esté bien por su persona como ser humano, pero como dirigente de mi país es muy mal ejemplo para todos, cada quien sabe. Felipe Sánchez nos saluda de Santa Cruz y Tundujía. Aníbal Montes de Oca, aquí en Estados Unidos, si quieres ir a las islas de Hawái te piden una prueba negativa y 2 semanas en el hotel donde vayas a llegar en la que sea de las islas. Estacionamiento Ánimas, Roberto, a través de tu medio, de parte de la familia de Alejandro Blanco, mandamos nuestras condolencias a la familia Zavala Núñez por el fallecimiento de Francisco Javier Zavala Ortiz, lo transmitido. Y Felipe Sánchez, con respecto a la pandemia, la naturaleza es sabia, sobrevivirán los que se adapten a la nueva forma de vida, es parte de la evolución. Regresamos a la transmisión. Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Vamos al resumen informativo con Wendy Campos. Adelante, Wendy, buena tarde. Hola Roberto, qué gusto saludarte en este inicio de semana. A ti y a todo el auditorio de Claro y Directo MX. Les presento el resumen informativo. Hasta ahora van 17 personas muertas y al menos 170 desaparecidos luego de la ruptura de un glaciar en el Himalaya que provocó la repentina crecida de un río en el norte de la India. Autoridades confirmaron que al momento de las labores de rescate continúan en la zona, incluidas las personas que se encontraban atrapadas en el túnel. En tanto que un portavoz de la policía del estado de Uttarakhand confirmó que tras la ruptura del glaciar en el Himalaya podrían haber más de 100 fallecidos. Que Cuba sea una opción, no una obligación, exigieron médicos que se manifestaron este lunes frente a Palacio Nacional, exigiendo una plaza para estudiar una especialidad en México, como ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los médicos generales en México que buscan estudiar una especialidad presentaron el examen nacional de aspirantes a residencias médicas 2020 para poder realizar una especialidad en un hospital de México. Sin embargo, y pese a que en noviembre el gobierno federal incrementó en 100% el número de plazas, ya no hay lugares y ahora sus únicas opciones son tomar una beca para estudiar en Cuba o perder su lugar. Y con las nuevas variaciones del COVID-19, el cierre de fronteras y restricciones a viajeros que están emitiendo países como Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Francia o Canadá, por mencionar algunos, se están retrasando las expectativas de una recuperación significativa del turismo y viajes a nivel mundial hasta el próximo año. Y para el investigador de la Universidad de Yale,
Nicolás Christakis, la pandemia del COVID-19 terminará hasta el 2024. El sociólogo, médico y profesor de Ciencias Sociales y Naturales de la Universidad de Yale afirma que volveremos a la normalidad hasta el 2022, aunque no podemos dejar de usar cubrebocas y la distancia social hará falta otro año más por lo menos y llevará al menos un par de años más recuperarse de las cicatrices de la pandemia. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció luego de 2 semanas de ausencia en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Dijo estar muy bien de salud, en una franca recuperación y reveló que recibió un tratamiento antiviral y desinflamatorio al contraer el COVID-19. Al presidente López Obrador se le cuestionó si ante el creciente número de contagios y muertes en el país por COVID-19 y luego de padecer la enfermedad, se implementará en México el uso obligatorio de cubrebocas, comenzando por él, pero respondió que no se obligará a nadie a usarlo y él tampoco lo hará. Hasta aquí la información más relevante de este día. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Regreso contigo al estudio, Roberto. Muchas gracias, Wendy. Muy buena tarde, buen inicio de semana. Vamos a una pausa. Es muy breve. Regreso con mucha más información. No se vayan. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Gracias. Sigo con saludos en Facebook. Carla Gabriela Román me dice lo siguiente. Bueno, escribe lo siguiente. Ese es el ejemplo que nos da el presidente. Ejemplo que no ha servido para nada a nuestro país. No se da cuenta de lo que dice ni hace. Lo deja a que la gente piensa y quiera. Eso significa que no le importa, no le interesa lo que pase con su pueblo. Lástima el COVID. Bueno, dice David Maldonado Tavira. Saludos, buen inicio de semana para todos. En mi opinión sobre el presidente y su recuperación, espero y así atiendan a todos los mexicanos, ya que fue sorprendente su recuperación. Alguna vez escuché esto, el ejemplo es mucho más fuerte que las palabras. Esto, David, que tú comentas, es en efecto el fondo y la razón de la enseñanza, de la transmisión del conocimiento, el ejemplo. En México tenemos muchos dichos populares que dice que vale más el ejemplo que 1000 palabras, ¿no? Y es, en efecto, es eso. El ejemplo es fundamental. Yo coincido con quienes han dicho que el presidente use o no el cubrebocas no va a acabar con la pandemia. Sería absurdo, ¿verdad? Pensar que el que lo use va a acabar con la pandemia. No, no es eso. Y lo hemos dicho aquí, también sumados con mucho respeto a una decisión personal que toma el presidente, pero por ser el presidente y ser una figura de referente para millones de personas, el que el presidente fuera el ejemplo del uso y del seguimiento de las medidas sanitarias sería fundamental. Es cierto, no acabaría con la pandemia, pero seguro tendría un impacto distinto en la gente que dice, bueno, o se escuda o se esconde malamente detrás de ese ejemplo, es decir, si el presidente no lo usa, ¿por qué lo voy a usar? Si el presidente, que es la máxima referencia de autoridad en este país, en lugar de quedarse guardado en casa, como nos lo sugieren, anda de gira todo el tiempo, etcétera, etcétera, muchos etcéteras, bueno, pues entonces las explicaciones creo que se dan solas. Ya escuchamos, ¿no? El presidente su argumento, se le planteó, oiga, el doctor López-Gatell, pues ya ahí medio acomodó las cosas, dijo que incluso quienes se han contagiado, lo conveniente es que usen el cubrebocas. No, yo no lo voy a usar, ya dijo, ¿no? Porque ya no contagio. Bueno, en fin. Enrique Sánchez, saludos desde Zitácuaro. Lamentable la postura del presidente. Debería considerar que su mensaje tiene un gran impacto en las acciones de la población. La gente va a creer que como ya tuvo COVID pueden regresar a su vida normal. Rafa Correa, y la vacuna de la ignorancia cuando llega es la que urge. Sergio Auro Calles, buenas tardes, Roberto. En mi opinión, este Super Bowl es el peor de los últimos años, dice. Bueno, vamos a platicar con Paco Chimal más adelante. Regresamos a la transmisión. Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Añádenos como contacto al 55 65 2507 85. Continuamos. Gracias por seguir en Claro y Directo MX.
La intención, amigos y amigas que nos escuchan en el país a través de la radio, que nos ven a través de la televisión, que nos ven a través de las redes sociales, la intención de compartir con ustedes estas estimaciones, estos estudios, estas predicciones o proyecciones que se están haciendo al futuro respecto al impacto que va a tener la pandemia, además desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Creemos muy importante comenzar a trabajar todos, es una propuesta, claro, respetuosa, en la asimilación de lo que ya estamos viviendo, pero sobre todo de la asimilación en cómo cambió para siempre nuestra vida. Y más aún, cómo va a transformarse todavía más. Y la información que les comparto a continuación, aunque tiene una proyección internacional, no dejo de pensar, y lo hago además con mucho cariño y con cierta preocupación, en todas las comunidades, en todos los destinos turísticos de este país, que son muchos, que dependen en buena parte, sí del turismo nacional, sí del turismo que hacemos nosotros, que ha estado muy limitado, pero sobre todo y de manera importante del turismo internacional, de los visitantes europeos, de los visitantes canadienses, de los estadounidenses, básicamente, ¿no? Del turismo asiático, que son los grandes grupos de turismo que vienen al país, que dejan divisas y que permiten que las grandes cadenas hoteleras, desde las grandes cadenas hoteleras hasta los puestos de comida en los destinos de playa o en los pueblitos, tengan algo de derrama económica, que se ha visto durante este último año prácticamente arrasada. Lo que tenemos que comenzar a ver en este país, sin esperar mucho, porque no se ve por dónde pueda venir un programa, un plan de rescate financiero, de apoyos masivo en este país, por sus condiciones económicas y sociales. Finalmente es algo que vamos a tener que resolver todos y cada uno. ¿Por qué se los digo? Miren, ya hemos aquí presentado diversas voces respecto a lo que está pasando con el sector turístico en México, que es un sector muy amplio. Son muchas personas, millones de personas que dependen del turismo. Y esas millones de personas llevan un año ya sin tener sus ingresos normales, entendiendo que funcionan por temporadas altas, temporadas bajas. Por ejemplo, vamos a tener otra Semana Santa, ¿no? Otra Semana Santa sin turismo. Vamos a tener otra, está la época de carnavales, me decían en algunos pueblos no les importa y están haciendo los carnavales. Bueno, pues ya les pasará lo que en Oaxaca, ¿no? El pueblo que hizo un baile el 5 de enero y terminó un tercio de la población, 400 personas contagiadas de COVID. Bueno, pues eso lamentablemente terminará, por desgracia, en números de gente infectada y en muertes. Por desgracia. Acabamos de escuchar la tasa de letalidad que hay en nuestro país. De cada 100 personas en México en este momento mueren 8.6. Allí están los datos, ¿eh? Son datos oficiales además. Son datos oficiales. Lo que reporta la Universidad Johns Hopkins son datos de la propia Secretaría de Salud. No son datos de la universidad. Bueno, con las nuevas variantes de COVID-19, y por eso hemos venido insistiendo tanto, el cierre de fronteras del que acabo de hablarles, la restricción de viajeros que están emitiendo países como Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Canadá, Estados Unidos, se está retrasando enormemente la expectativa de recuperación significativa del turismo a nivel mundial hasta el 2022. Otra vez 2022. ¿Sí se van dando cuenta cómo coincide? ¿Sí? Contagio cero en México, 2022, octubre. Recuperación de cierta normalidad, 2022. Recuperación del turismo más o menos, 2022. O sea, no es 2021. Es todo este año y casi todo el año que viene, 2022, para que comencemos a acercarnos probablemente ya con el efecto de las vacunas, si todo va bien con las vacunas, a cierta normalidad, a que vaya finalmente descendiendo la pandemia en el mundo. Fíjense qué importante. Y la pregunta es, ¿mientras tanto qué? Mientras tanto, el prestador de servicio, insisto, desde la grande cadena hotelera
Y no pensemos en el dueño de la cadena hotelera, pensemos en los trabajadores de esa cadena hotelera, o que están descansados, o que están trabajando a medio turno, o que están trabajando a medio sueldo, si bien les va, y en el peor de los casos es que se quedaron sin trabajo. ¿Cuánto tiempo más? Y las familias dependen de eso. De eso estoy hablándoles. Joshua Ng, director de Alton Aviation Consultancy, dijo que el repunte del tráfico aéreo de pasajeros probablemente será para 2022. Los viajes de larga distancia podrían no reanudarse adecuadamente hasta finales del 2023, principios de 2024. Pienso en destinos como Cancún, como Los Cabos, como Vallarta, ¿no? Grandes polos de atracción y recolección de divisas por el turismo, que van a tener una reactivación económica hasta el 2023-2024. Y mientras, todo esto lo comparto porque nos parece muy importante comenzar a plantearnos seriamente, y porque cada quien sabe su negocio, qué hacer, qué alternativas tomar, qué reconversiones hacer. Vamos, si es todavía una alternativa, si yo tengo un restaurante y mi mercado es 80% viajeros de otros países, y mi restaurante depende de eso, y me están diciendo que 2023, 2024 esto como podría comenzar tal vez a normalizarse, entonces ¿qué expectativa tengo? ¿Puedo realmente mantenerme ahí? ¿Puedo seguirme dedicando a eso? Y eso pasa por la reconversión de nuestra vida y a lo que nos dedicamos. ¡Qué duro! No hay duda, es durísimo. Pero tenemos que comenzarlo a hacer. Tenemos que empezar a movernos antes, a tiempo, aprovechar esto que ya tenemos como información y como proyecciones, y no esperar a estirar la mano a que venga el gobierno, porque no va a venir el gobierno a decir aquí está un apoyo, y aunque fuera un apoyo, eso no significa, imagínense, para periodos de recuperación de 1 o 2 años, ¿no? ¿De qué sirve un préstamo de 50, de 60 mil, de 80 mil pesos que hay que pagar? Bueno, en fin, dejamos el tema de pandemia, recuperamos otros temas antes de ir a hacer el enlace con Paco Chimal. Esta mañana, médicos generales, estudiantes, se manifestaron frente a Palacio Nacional para exigir que les sea otorgada una plaza para poder estudiar una especialidad en México, como se los ofreció el presidente López Obrador. Los médicos generales en México que buscan estudiar una especialidad presentaron el año pasado el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, el ENARM, para poder realizar esta especialidad que se hace en un hospital. Sin embargo, y pese a que en noviembre el gobierno federal incrementó en 100% el número de plazas disponibles, estas no fueron suficientes, se acabaron, y ahora las únicas opciones son que tomen una beca para estudiar en Cuba o esperarse otro año más para solicitar un lugar. El pasado 5 de noviembre, efectivamente el año pasado, el gobierno federal anunció que los médicos generales en México tendrían la posibilidad de realizar su residencia a través de una serie de intercambios con países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Australia y Cuba. Los médicos hicieron el examen en noviembre, los resultados se publicaron el pasado finales de enero, y se enteraron que las becas en el extranjero solamente aplican para Cuba. No hay ni para Canadá, ni para Estados Unidos, ni para Argentina, ni para Australia. Solo hay alternativas para ir a hacer una especialidad a Cuba. Los inconformes denunciaron que el gobierno federal no quiere destinar recursos para crear más plazas en el país y los está enviando a Cuba a estudiar una especialidad, cuando aseguran que hicieron el examen para hacer la especialidad en México, pero además dicen, ¿cómo vamos a ir a Cuba si no tenemos dinero para pagar el boleto, la estancia, la alimentación? Porque el gobierno federal no está dando pues precisamente apoyos económicos para eso. Es lo que dicen los estudiantes que hoy se manifestaron frente a Palacio Nacional. Exigen que lo de Cuba sea una opción y no una obligación. Y en lo que es una buena noticia, ojalá la aplicación funcione y cumpla con sus objetivos.
El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció este fin de semana el lanzamiento de su aplicación IMSS Digital, en la que los trabajadores afiliados al IMSS van a poder darle seguimiento a sus cotizaciones e historial laboral, el llamado reporte personalizado de cotización. Mire, esto es muy importante porque hay muchos trabajadores que están registrados en el IMSS, pero ignoran cómo están registrados, con qué sueldo los registraron, etcétera. Y cuando piden, por ejemplo, una incapacidad, pues les dan 2 pesos, ¿no? Es una miseria. O cuando piden un crédito resulta que no alcanzan, no cotizan porque están registrados con un sueldo muy bajito. Bueno, ahora el IMSS pone a su disposición de cualquier persona que pueda descargar la aplicación IMSS Digital para registrarse y ahí poder ir monitoreando, primero que se estén pagando su seguridad social y luego las características, por cuánto sueldo, etcétera. Esto es muy importante. Si hay cosas que se critican, esto ojalá funcione. Parece ser muy, muy importante para los trabajadores, para tener acceso a la información por parte de los trabajadores. Y en otra información, este fin de semana, pues lo de cada proceso electoral, esto es normal, es una enfermedad propia de los partidos políticos. Ya le reportaba a usted las semanas pasadas las diferencias que hay en Morena por la repartición de las candidaturas, las inconformidades, etcétera. Bueno, pues en el PRI las cosas no están mejor. Se publicó recientemente la lista de candidatos a diputados plurinominales para la Cámara de Diputados y esto desató el enojo de militantes priistas que pues no quedaron en estas listas de privilegio. Mire, ¿por qué son tan importantes las listas de plurinominales? Bueno, pues porque cada partido político, ejemplo, el PRI, podría ser el PAN, podría ser el PRD, que están ahora en la oposición y que no andan muy bien en las encuestas de cara a las próximas elecciones, pues lo que calculan es qué número de votos podrían tener y hacen un cálculo de que a partir de esos números de votos que obtienen, les toca determinada cuota de diputados plurinominales. Y entonces, en función de eso, hacen sus listas. Esas listas, recuerden, no son candidatos que van a hacer campaña, simplemente las meten al INE y después se cuentan los votos, se aplica la fórmula y ya se determina cuántos plurinominales le tocó a cada partido. Y como están anotados en la lista, así es como se los van integrando. Entonces, pues hay enojo porque quedó, por ejemplo, Alejandro Moreno, que es el presidente del partido, pues está en los primerísimos lugares, ni modo que no. Rubén Moreira, el hermano de Humberto Moreira, su esposa Carolina Villano, el hermano del gobernador de Oaxaca, de Eduardo Murat, en primerísimo lugar. Ricardo Aguilar, secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional, Ildefonso Guajardo, ex titular de Economía, Pablo Gamboa, hijo de Emilio Gamboa Patrón. Ya no estuvo Emilio Gamboa, fíjense qué cosa tan rara en el PRI, siempre estaba ahí en las plurinominales, ahora no, pero está su hijo, Ismael Hernández de Heras, líder de la CNC, en fin, lo mismo de cada proceso electoral, el enojo, piden la renuncia de la dirigencia nacional, lo mismo de cada año. Para quienes piensan que los partidos políticos realmente están convencidos en cambiar ahora que vienen las elecciones, pues ahí tiene usted ejemplos, sobran. En el PAN traen un cochinero más o menos similar, y no tarda en que brinquen por ahí el cochinero respectivo del PRD, y así sucesivamente. Pausa, volvemos. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Gracias. Más comentarios esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos en redes sociales, seguirnos aquí. 292 personas nos están viendo todavía en YouTube. Muchas gracias por ello. Les saludo con muchísimo gusto. Dice, por acá me quedé. Ya llegaron muchos más comentarios, se los agradezco. César Benz, desde Ciudad Altamirano, dice, nos está pegando con tubo el calor en toda la región de Tierra Caliente, 42 grados centígrados. ¿Qué cosa? Sí, va a ser calor. Hoy les informábamos también, recuerden, en Claro y Directo MX, todos los días el reporte del clima muy temprano. Tenemos prácticamente toda la semana cielos despejados. En tanto se va desplazando la onda gélida en el norte. Probablemente vuelvan un poquito bajas temperaturas, pero mientras mucho calor, Mucho calor ya comenzó. Carlos García dice, qué soberbia la del presidente, no es posible tanta irresponsabilidad. Ojalá nadie lo vea como ejemplo. Dudo mucho que él se haya enfermado.
Mario Méndez, saludos para todo el equipo, nos escuchan en Iguala. Rolando Bernabé, Roberto, excelente tarde, saludos desde Tlaxiaco, Oaxaca, cuídense mucho, bendiciones. Igualmente, Rolando, para ti. Raquel Pérez, ahora que se lo ponga el mofle, dice, para que no contagie la cama de Benito Juárez. Arturo Niño, buenas tardes, Roberto, buen inicio de semana. ¿Qué es más caro tener en México? ¿Instituciones dedicadas a la investigación de vacunas o invertir en restringir el acceso al país? Creo que no hay ninguna. Pues sí, no, en efecto, no hay ninguna. Ángel Pérez, bueno, no así en ese nivel, aunque sí hay en México un par de proyectos de desarrollo de vacuna, pero no hay más avance, digamos. Ángel Pérez, ponerse en oración, todos venceremos, solo que casi todos ven las muertes del COVID, mas no pone su mirada a nuestro Dios, dice. Jorge Bailón, qué mala onda que siempre estés comparándonos con otros países, México, Chile y Argentina. Son los países que se prepararon. Tus noticias son tendenciosas. José Cervantes, el señor López nunca estuvo infectado de COVID. Miente, otra de sus mentiras. Pasa la historia como otro de los peores. Se compara con Santana. Fanny Elisha, estaremos esperando con ansias el anuncio de la venta del tratamiento milagroso que se aplicó con el presidente, de venta en online en dólares, dice, sarcasmo. Juan Manuel Guzmán, Roberto, feliz lunes y el ejemplo para que lo quieren. El ejemplo para qué lo quieren. Los mexicanos hacemos lo que queremos. Hay grandes ejemplos de vida y no los seguimos. Estacionamiento Ánimas. Roberto, pienso cada persona es responsable de cada quien. Y no tenemos que ver como ejemplo a alguien. Es como falta de criterio a mi persona. Me quiero, me cuido. Y le doy boleta a quien no use cubreboca. Felipe Sánchez, saludos desde Chilapa. Un saludo para mi mamá, la señora Magdalena Morales Sánchez. Con mucho gusto. Ángel Pérez, mejor que los médicos estudien en México y hagan algo para estudiar. Gracias por sus comentarios. Regresamos a la transmisión. Esto es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Estamos ya en contacto con mi querido Paco Chimal hasta la redacción de cronistas.com en Querétaro. Y el tema, mi querido, bueno, los temas, Paco, a ver, tú decides, tú tienes mano por donde quiera, Super Bowl, Serie del Caribe, los Tigres, el torneo mexicano. Paco, adelante, por favor, ¿cómo te va? Hola, Roberto, amigos, un gusto saludarles. Mi querido Roberto, pues cantada vale doble y hay que reconocértela, así como cuando decimos que los dotes de pitonizo y que se suban a este barco, pues ahora entiendo lo que sintió Robert Dante Siboldi. Roberto, llegamos a la final, éramos favoritos los que estábamos con Kansas City, Patrick Mahomes, y bueno, pues la verdad es que no la vimos, Roberto, y me incluyo porque éramos gran parte de la gente que acompañamos la NFL a lo largo de esta temporada, Roberto, los que creíamos, incluso lo platicamos en el tema de las estadísticas, de los momios, de las apuestas, los números favorecían a Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City. Histórico lo que vimos la noche de este domingo, la tarde-noche de este domingo en Tampa Bay. Un equipo de Tampa Bay que durante 12 años había sido una escuadra perdedora, que ya había ganado algún Super Bowl, pero que llevaba una muy mala racha, y un Tom Brady, Roberto, que tiene más anillos, más campeonatos que cualquier otro equipo en la NFL. Tiene 7 campeonatos. Le sigue, si lo comparamos, Pittsburgh con 6. Ayer Patrick Mahomes no apareció. Lo desaparecieron, si lo quieren ver así. El trabajo de la defensa de Tampa Bay fue fantástico, al grado tal que no hubo una anotación de touchdown, Roberto. Los 9 puntos que consiguió el equipo de Kansas City fueron con goles de campo. Y en contraparte, la ofensiva de Tampa con Antonio Brown y con Gronkowski, que eran dos tipos que ya iban de salida, al igual que Tom Brady, hicieron unas conexiones, Roberto, que ahí sí aplica ese viejo adagio de que los jóvenes ganan partidos y los viejos ganan campeonatos, Roberto. Esa es la verdad, lo tengo que reconocer.
Cierto, Patrick Mahomes tiene un futuro enorme, pero ayer Tom Brady reconstruyó de las cenizas a un equipo que no pintaba, porque no hubo pretemporada, porque la pandemia, porque es la verdad, y creo que somos bien afortunados, Roberto. Antes de entrar al enlace, hacía un recorrido en el corto tiempo que tenemos en la colaboración con Claro y Directo, en el corto tiempo que tiene el espacio de Claro y Directo, nos ha tocado Lewis Hamilton, nos ha tocado Lionel Messi, nos ha tocado Cristiano Ronaldo, que ha superado a Joseph Bican, hemos hablado de lo de Checo Pérez, lo de Carlos Ortiz, el chico golfista mexicano. Somos, Roberto, testigos de momentos históricos en el deporte. Somos afortunados con lo que vimos ayer con Tom Brady. No sé qué opines tú en el tema del Super Bowl. Sí, por supuesto. No, coincido con todo lo que acabas de comentar. Solamente sumaría, Paco, la importancia, fíjate, de saber, en este caso, la experiencia más allá de la calidad deportiva y el temple de un jugador con la experiencia de Brady. Me llamaba muchísimo la atención, estuve muy pendiente de ello cuando lo enfocaban, cuando estaba en su momento de descanso, la concentración de Brady. ¡Qué impresión! O sea, el tipo está con la mirada abajo, pero está reflexionando, está metido en el juego, en su forma de hacerlo, ¿no? Lo respetan además mucho, no se le acercan a distraerlo. Y cuando está en la cancha, está en lo que está. Muy pocos errores. Y la capacidad de hacer equipo, ¿no? La importancia de jugar en equipo. Ayer, Kansas City, por ejemplo, fue un pésimo equipo, como equipo, ¿no? Desordenado, desconcentrado. Regalaron cualquier cantidad. Castigos. Oye, o sea, perdieron el partido en la primera parte. Para la audiencia que no le gusta el fútbol americano, decir que la clave en el fútbol americano pues es proteger al que tiene la pelotita, que es el mariscal de campo. Parte de la clave del juego es eso, protegerlo bien para que tenga tiempo de darle el balón a quien pueda anotar puntos. Y ayer a Mahomes, bueno, lo corretearon todo el partido, ¿no? Es impresionante cómo lanza balones, de dónde los lanza tirándose atrapado, pero eso no fue suficiente. Y mira cómo cuidaron a Brady, ¿no? Prácticamente no lo tocaron en el partido. Sí, por supuesto. El tema de la defensa es explosivo. Y el tema de cómo la ofensiva de Kansas City no encontró nunca cómo contenerlos, Roberto, y fueron víctimas de sus propios errores. Los fueron obligando. La verdad es que en cuestiones, digamos, de psicología, Roberto, la personalidad que mostró ayer el equipo de Tampa Bay, la personalidad institucional, es un concepto que existe, sí, muy, muy, muy lejos, Roberto, de lo que hizo Kansas City. La verdad es que Tampa Bay ayer hizo lo que quiso con Patrick Mahomes y Kansas City. Y bueno, pues para la historia, Roberto, insisto, somos bien afortunados en mirar a este tipo de deportistas, de atletas. Y la verdad es que merecidísimo el triunfo para Tom Brady y Tampa Bay. Y bueno, pues la otra nota, Roberto, antes de que nos come el tiempo, Tigres está en la final del Mundial de Clubes. Puede gustar o no gustar, puedes estar de acuerdo en las formas, pero de que es un equipo ganador y que es un equipo que ha hecho historia, si lo quieres meter entre los más grandes, bueno, eso ya lo discutirán en los temas que son en los programas que son para entretener, ¿no? Y en donde les gusta alzar la voz y gritar y denostar e insultar. Acá nosotros lo que hacemos es reconocer el trabajo de un tipo como Ricardo Ferretti, que es el técnico que más tiempo lleva en un banquillo como director técnico de un equipo en México. No hay nadie que lo supere en México. Él generalmente no lo corren, se va. Lo que hace ayer ante Palmeiras, cierto, un equipo que vino a menos, un equipo que quizá no fue tan propositivo, probablemente si hubiera llegado Boca, River, hubiera sido algo distinto, porque ni siquiera pegaron, ni siquiera mostraron personalidad. El tema ayer con Palmeiras es que los dominó de pe a pa. Lo mismo que hizo Tom Brady ayer, lo hizo Tigres en el Mundial de Clubes. Supo apretar en el momento oportuno, supo contener, y ahora Tigres estará enfrentando nada más y nada menos que al Bayern de Múnich, que esta tarde 2-0 al Al-Ahly de Egipto. El próximo jueves
la gente que quiera pegarle a una buena cebada, Roberto, desde temprano. 12 del mediodía, ya quebró el día, a ver a los Tigres. Representen o no a México, la idea que tenga cada quien. La verdad es que Tigres es un equipo que sabe a lo que juega, es un equipo que no regala nada, insisto que te puede aburrir o te puede gustar, pero que es un equipo ganador, eso nadie lo puede poner en duda. Y además la suerte les favoreció, Roberto, porque generalmente en semifinales enfrentaban al campeón de la Champions, al Madrid o al Barcelona, y ahora no, enfrentaron al Palmeiras. Y bueno, pues nada más contarles que en la Liga MX ayer ganó el Toluca 4-1 a Mazatlán, Monterrey 1-0 a Pumas, América hizo lo propio también 1-0 a Puebla, Atlas y Santos igualaron a 1, Cruz Azul derrotó 2-0 a Necaxa y el partido que habían llevado a cabo el jueves 3-1 Querétaro, 2-2 el Atlético de San Luis contra Tijuana. Para hoy en la noche el equipo de Chivas enfrenta a León precisamente allá en tierras puebleras, Roberto. Va a estar bueno ese partido, Va a estar bueno ese partido, se espera. Bueno, Paco, pues muchas gracias por el análisis sobre lo que fue este Super Bowl y toda la información deportiva, que fue mucha este fin de semana, y toda la que se queda en el tintero, porque mira que hay cosas todavía. La Serie del Caribe ganó Puerto Rico, ganó la República Dominicana, quiero decir, no pudo avanzar México, se quedó en la orilla, Roberto, en un estadio que además tuvo público. Hágame usted favor. Hágame el favor. Paco, fuerte abrazo, buen inicio de semana, cuidarse mucho, Que les vaya muy bien, Roberto, nos vemos y nos escuchamos el viernes. Gracias, Paco. Y gracias a toda la audiencia en radio y en televisión por acompañarnos en este arranque de semana. Pásenla muy bien. Mañana estaremos aquí de regreso, misma hora, misma frecuencia, ya lo saben. Y para quienes nos siguen en redes sociales, no se vayan, porque todavía tenemos unos minutos para comentar lo que está pendiente de comentar en sus mensajes y lo que ustedes quieran seguir compartiendo con el espacio. Aquí, ya lo saben, el espacio es de ustedes. Despedimos pues y volvemos. Aquí termina Claro y Directo MX, el programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX, en radio, televisión y redes sociales. Bien, pues ya estamos de regreso. Vamos a cerrar el programa con los comentarios que nos hacen llegar todos y todas ustedes a través de las distintas formas de comunicación que hay con el programa. Gracias a quienes lo hacen en YouTube, a quienes lo hacen en Facebook y gracias también a quienes se reportan a través del WhatsApp. Fíjense, nos manda fotografía y nos pide Melina desde Zitácuaro en Michoacán. Acá nos deja esta fotografía que le tomó ella a la ventanilla de la farmacia allá en Zitácuaro. Dice que son derechohabientes. No me dice si son del IMSS o de qué hospital o si del sector salud. Pero bueno, me dice, buenas tardes, le mando esto para ver si puede ayudarme a darlo a conocer. Aquí en Zitácuaro, Michoacán, no hay medicamentos para los derechohabientes. Gracias, saludos. No sé si la fotografía nos diga de dónde, de qué institución. Creo que no. Pero bueno, no hay medicamento faltante, no hay clorfenamina, no hay acenocumarol, testosterona, calcitriol, aluminio y magnesio. No hay pentoxifilina, los nombres, ¿no? Euloxetina, meteormina. Bueno, una larga, o sea, les van poniendo papelitos, no hay esto, no hay esto, no hay esto. Metronidazol, tabletas.
claritromicina, de aquí de lo que alcanzo a leer, sinitrapida, y así, ¿no? Una larga lista. Cerrado, medicamento de control, se surte de 7.30 a 2.30, dice ahí pero no hay. Ya lo advertimos aquí, lo abordamos la semana pasada, dijimos por qué, no es que estemos especulando que va a haber desabasto, no, dimos a conocer la fuente y la razón y explicamos por qué razón el gobierno federal va a tener otra vez problemas este año para el surtimiento de medicamentos. Independientemente de lo de las vacunas del COVID-19, independientemente de esto, en general, varias claves de medicamentos importantes para el tratamiento de padecimientos distintos que muchos mexicanos padecen, no va a ser posible que se tengan a tiempo y en forma como se prometió que se iban a tener desde el año pasado. Y explicamos aquí por qué. Y lamentamos mucho, nuevamente, lamentamos mucho la equivocación que tuvo el gobierno federal buscando resolver, acabar con la corrupción, buscando acabar con cotos de poder, buscando acabar con cosas que estaban mal. Terminaron, en lugar de mejorarlas, terminaron haciéndolas peor. Y la razón, aquí lo hemos dicho, es que la falta de medicamentos redunda finalmente en la salud y en la vida de las personas. Ese es el problema. Erasmo Carranza nos saluda desde Pinoral, Guerrero. Agradece por la información, es buena para estar al tanto. Gracias. Felipe Gaspar desde Iguala, Guerrero. Buena tarde. Nos comparte una foto del amanecer en Tuxpan, Guerrero, cerca de Iguala. Bueno, más que imagen tan maravillosa. Es el amanecer, ¿verdad? Ahí está. Maravillosa. Muchas gracias, Felipe Gaspar, Tuxpan, Guerrero. Amanecer. Muchas gracias. Carlos Ochoa, buenas tardes. Nos comparte esta foto de la tarde de ayer desde Camargo, Chihuahua. Dice, se puede compartir. Muchas gracias. Fabulosa también. Muchas gracias. Hay unas frases que se usan ahí en internet que dice, si talento hay, nada más falta impulso, ¿no? Muy buenas. Hay muy buenos fotógrafos en potencia, hombre. Muchas gracias, Carlos Ochoa, desde Camargo, Chihuahua. Muy bien, pues tengo más saludos también esta tarde. Sigo con comentarios en Facebook, que son muchos. Dice Esther GM. Buenas tardes, Roberto. Buen noticiario. Felicidades por ser tan puntual en todos los comentarios. ¿Serías tan amable de preguntar cuándo habrán vacunas para los perros? Pues al parecer esto ya no es importante y donde vivimos hace mucho calor y desde hace un año no se atiende esta problemática. Saludos desde Acatlán de Osorio, Puebla. Mira qué buena pregunta. Me parece, quiero pensar que entra en el tema del problema para la adquisición de algunos medicamentos, las vacunas antirrábicas concretamente, que es por las que estás preguntando. Pues no sé si están en esta lista, pero mira, nos das tarea para investigarlo, ¿no? Sí, ya nos habían reportado que en efecto hay retraso en 2 campañas que normalmente tenían pues una presencia más clara. Uno, las nebulizaciones para evitar el mosquito del dengue y con ello combatir el dengue y el Zika, que es enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, que es el vector, que es el mosquito, y el otro son las campañas de vacunación antirrábica, fíjate. Entonces lo vamos a checar. Muchas gracias por ponernos el tema en la mesa. Leo Manu, saludos desde Nogales para Mari Méndez y Chiapas, y puedas para la familia que se encuentra. Alfredo Soriano, buenas tardes. Roberto Amada, saludos a Laureano Vázquez en Tamazulapan, Oaxaca. ¿Cómo no? Saludos. Margarito Olvera, descansa en paz, bendiciones. Francisco Altamirano, saludos desde el Istmo de Tehuantepec, concretamente desde Juchitán, Oaxaca. Saludos, Francisco, muy buena tarde y saludos al Istmo. Yolanda Tobar, saludos desde San Miguel de Allende, muy tristes, el programa de la mañana nunca va a volver a ser igual, se le va a extrañar a Javi. Entiendo muy bien a una comunidad, la de San Miguel de Allende es una comunidad muy identificada, muy cercana. Me parece que el término es muy cercano, la gente se conoce, es de costumbres de mucho tiempo, y Radio San Miguel es una estación de muchos años que pues es el referente informativo de entretenimiento para los sanmiguelenses,
y la voz de Javier Zavala era pues muy importante. Fue la de su padre y ahora era la de él, ¿no? Él tomó la estafeta y bueno, pues de verdad lamentamos profundamente esto que pasó este pasado domingo. Maribel Cuevas, Roberto, buenas tardes, saludos, gracias por la información que día a día nos da. Saludos a mi hijo Orlando Sosa, que día a día escuchamos tu transmisión en vivo desde Santiago Petlacala, San Martín Peras, Justlahuaca. Tengan un excelente día, tu equipo de transmisión en vivo. Muchas gracias, Maribel, de tu parte. Agustina Villalobos, muy buena tarde. Mariel Antonié, buena tarde, espero haberlo pronunciado correctamente. Buena tarde, Roberto. Pregunta, ¿y por qué el tratamiento que le administraron a López Obrador se lo dan a todos los enfermos de COVID? Pregunta. Así disminuiría la mortalidad de mexicanos. Esto se lo debería cuestionar algún reportero en las conferencias de AMLO. A Gatell, saludos. Seguro estoy, es que esto no se sabía. Hasta hoy en la mañana el presidente lo informó, ¿no? No se sabía. No se supo nada. O sea, esto que pudo haberse informado en semanas anteriores qué tratamiento estaba recibiendo el presidente, no se informó. Y seguro estoy que hoy por la noche el doctor López-Gatell, si da la conferencia de prensa, va a ser cuestionado. Y mañana martes es el martes del Pulso de la Salud. Entonces es muy probable que esté ahí en la conferencia tanto el doctor Jorge Alcocer, seguro estoy que por ahí va a estar probablemente el doctor, el director del INDRE el director del Instituto Nacional de Nutrición, que es donde se está haciendo este estudio, y el propio doctor López-Gatell. Es probable que ellos den, supongo, más detalles de este tratamiento alternativo, ¿no? Ya estaremos pendientes. Vamos a esperar, seguramente entre hoy y mañana habrá seguramente información al respecto. Sánchez MJ, ¿y México para cuándo cierra fronteras? Qué pena, qué tristeza. Esperaremos nuestros muertos. Isidro Loaesa, Roberto, te saludo desde Santa Catarina, Juquila, en Oaxaca. Luciano Flores, aquí se le abrieron las puertas al vecino enfermo y los brazos se le dio a la bienvenida. Ahí está lo triste. Bernardino Ibarra, Roberto, un gusto volver a escucharte. Saludos a todo el equipo desde Río Verde, en San Luis Potosí. Gracias, Bernardino. Como siempre, un gusto saludarte. Maximino Valladares dice, saludos desde la Sierra Sur de Oaxaca, desde Santa Catarina, Xanaguía. Espero estarlo pronunciando correctamente. Santa Catarina, Xanaguía, San Juan Osolotepec. Ya estamos en la radio y en las redes sociales. Buena información durante la pandemia y el sismo, la pandemia y el sismo. Nadie del gobierno se ha acercado. Las mismas piedras y las mismas casas caídas están aquí. Pero deja que empiece la campaña, llegarán a buscar a la gente. Así no se vale. Tienes razón. Manuel Sandoval, si no hay pruebas para los mexicanos, menos para los extranjeros. Y además con el buen ejemplo que dio hoy el presidente en la mañanera. Saludos desde Uruapan. Ángela Ábalos, buenas tardes. Saludos desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Aquí lista para escuchar el mejor noticiario. Pide saludos para su mamá, Enedina García y Basilisa Ábalos. Con mucho gusto, saludos para ellas. RMG Muñoz, saludos y buen día. Felicito el regreso del presidente. Fuerza, presidente. Nancy González, es muy triste ver de nuevo a AMLO arremetiendo contra los medios de nuevo. Ahora hasta porque los presidentes de otros países se vacunen. De verdad que es triste pensar que solo le urgía regresar a las mañaneras para insultar a los demás. Es lo único que sabe hacer. Araceli José Pérez, saludos desde la región mixteca en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Saludos, Araceli. Basi Ortiz, buenas tardes, Roberto, desde la heroica Tlaxiaco, Oaxaca, escuchándote. Buen programa. Gracias a ti por estar aquí. Herli Gaesil, si el gobierno no quiere actuar, que actúen los gobernadores. Los estados son libres de ejercer su propia ley. Carla Gabriela Román, dice Gatell que es muy caro implementar cuidados en los aeropuertos. Me dice que es muy caro implementar cuidados en los aeropuertos, pero ¿qué tal gastan en remodelar estadios de béisbol? Y sus absurdas votaciones para que el pueblo opine, ojalá sean más congruentes. Mariana UT, ustedes como comunicadores no deberían transmitir estas notas del presidente, que en lugar de informar, desinforman. José Cortés, un pueblo ignorante se manipula con miedo. Juana Salvador, apuesto que si dijera que debemos usar el cubrebocas, también estuvieran en contra, cada uno responsable de su salud. Evangelina Hermosillo, Roberto, me gusta mucho tu programa, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Saludos desde Uruapan, Michoacán. Elías Cruz, lo que hay que preguntarle al presidente, si los medicamentos que usó también los hay en los hospitales públicos, porque en los hospitales y clínicas de Oaxaca no hay ni paracetamol.
mucho menos medicamentos para hipertensos y diabéticos, mucho menos para el cáncer. Y según ya tenemos un servicio de salud como en Suiza, puras mentiras de la Cuarta Transformación. Benedita Aparicio, buenas tardes. Tigre Vázquez, las explicaciones se dan solas. Los presidentes prianistas robaron, todos los ciudadanos roban, así o más claro. Ezequiel Galaviz, si el presidente es el ejemplo, debe usar el cubrebocas. Entonces, si Peña, Calderón y Fox son corruptos, también los mexicanos deberíamos de ser corruptos. Candy Morales, buena tarde, Roberto, bendiciones. La necedad del presidente es como la de todo abuelo, con todo respeto a los abuelos, pero no le gusta cambiar sus costumbres y hábitos. Están acostumbrados a su modo de vida y muchos los tratamos de cuidar y no se dejan. Lo digo por experiencia. Así era mi abuelita, me decía ni que estuviera muriendo para ir al doctor, y lo triste es que así pasó. Hasta que se estaba muriendo aceptó ir al médico. Es difícil cambiar sus costumbres. Irving García, saludos desde Oaxaca. Pili Carvajal, es muy difícil asimilar mi vida, ya no es la misma. La adaptación a las clases virtuales no ha sido sencillo. La vida de mis alumnos ha cambiado. Aún más antes la escuela era un refugio a los ambientes de violencia que viven algunos. Ojalá el presidente se diera el ejemplo de usar cubrebocas, porque el ejemplo arrastra, y más el de él. Nos falta disciplina en todo para poder por lo menos mitigar esto. Diego España, saludos desde Guadalupe, Miramar, Santa María, Yucuiti, Tlaxiaco, Oaxaca. Y saludos al abuelito Jesús Vázquez Aparicio desde la tierra mixteca alta. Estamos en corte de café. Que tengan muy buena cosecha. Tigre Vázquez, punto de vista sanitario, lávense las manos, sean higiénicos, limpien su casa, limpien su calle, etcétera. Económico, no se endeuden, no sean presumidos, gasten solo en lo necesario. Sociedad, manténgase en su casa, consuman local. Hay muchas cosas que podemos hacer. Cada quien tiene que ser creativo. Ahora es cuando debemos de ser mexicanos. Demostremos lo creativos que somos. Nadie regala nada. Estoy de acuerdo contigo, fíjate, en todo lo que acabas de escribir. Suscribo todo. José Tobilla. Nadie habla claro de la pandemia. Pareciera que apareció de la nada. Ya tienen la vacuna y están haciendo negocio con todo el mundo. ¿Cuál es el propósito? Un control político, económico. Y no puedo seguir leyendo porque hay insultos, no lo leo más. Alfredo Martínez, respecto al no uso de cubrebocas, recuerdo un refrán: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Saludos desde Uruapan, Michoacán. Candy Morales, tienes toda la razón. Debemos salir adelante por nosotros mismos, no depender de este gobierno o de los anteriores gobiernos. Hoy en día, en la gente que conozco de mi comunidad y las cercanas que puedo notar, han puesto negocios de alimentos, otras cosas para sobrellevar esta situación económica, siempre viendo hacia adelante. Pues sí, así va a tener que ser, Vamos a tener que reinventarnos muchas cosas. Y aplica para todos, unos más, otros menos, unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, pero entre más bajo a la escala económica, por ejemplo, más dificultades, pero también más oportunidades, no se crean, también más oportunidades. Decía un buen amigo mío, especialista en planificación y en organización de empresas, de grandes empresas, decía, no te creas, ¿cómo se llama? Entre más grande el animal, más duro el reto, ¿no? Se refería al tamaño de lo que había que organizar. Dice, cuando tienes una empresa muy grande de ese tamaño son sus problemas. Cuando tienes una empresa pequeña es más flexible, te puedes mover más, puedes hacer más variantes. Todo depende de qué tan dispuesto estés, qué tanta voluntad tengas. A veces no es asunto... O sea, el dinero cuenta, sin duda, pero no, a veces no es solamente un asunto de dinero, tiene que ver con temas de creatividad, por ejemplo, ¿no? Les adelanto, nosotros estamos como un equipo de comunicación, como grupo de comunicación, estamos buscando alternativas porque pues nuestros anunciantes el año pasado pasaron momentos muy difíciles. Algunos pudieron continuar, algunos ya no pudieron continuar, algunos ya no siguieron. Entonces ya no contamos con ellos, ¿no? Y estamos buscando pues medidas, formas alternativas de seguir financiando este proyecto. Queremos hacerlo de una manera eficiente, queremos hacerlo de una manera que además ayude, que podamos en ese mismo trabajo poder ayudar a más personas, a gente que tenga sobre todo micro y pequeñas empresas. Y estamos a punto de lanzar como un proyecto piloto, una asociación de Claro y Directo con una microempresa. Ya les voy a contar detalles, no les puedo adelantar hasta que estemos más avanzaditos.
de cómo poder hacer alianzas, decimos nosotros, alianzas productivas, alianzas virtuosas, ¿no? Que les sirva a ambas partes, que no signifique que el de enfrente tiene que desembolsar grandes cantidades, sino que invierta, ¿no? Que ambas partes invirtamos lo que esté en nuestras manos, en nuestro alcance invertir, y con esto le demos promoción, y lo que hacen, los productos que venden, puedan llegar a más gente, puedan vender más y con ello recuperar su inversión y darse a conocer. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Las grandes cadenas comerciales, las grandes empresas, pues esas empresas tienen sus reservas, tienen recursos, no digo que no van a pasar problemas, tienen sus propios problemas, por supuesto que los tienen, ¿no? Pero, digamos, tienen forma de subsistir, de enfrentar la problemática con un poco más de colchón. Pero, oiga, las micro y las pequeñas empresas, las familiares, por ejemplo, ¿sí? Esas están pasando momentos muy difíciles. Y algunas tendrán la posibilidad de salir adelante, algunas no. Eso ya lo va a decidir cada quien. Nosotros, por lo que toca a nosotros, vamos a hacer esfuerzos por poder, en la medida de las posibilidades de cada quien, generar estas alianzas con lo que nosotros podemos dar, que es publicidad, difusión, y las empresas que quieran sumarse a lo que les propongamos, bienvenidos. Y creo que nos va a ir bien a todos, y por ahí vemos la ruta de salida. Por lo pronto nosotros apoyamos todo lo que sea campaña de consumo local. Creo que es una salida importantísima que hoy más que nunca hay que empujar. Pero bueno, pues son hábitos que cada quien va a tener que asumir o sencillamente no seguir. Ezequiel Galaviz dice: ¿por qué buscar culpables de la pandemia si ya sabemos que es ahora el control no es de una sola persona, es de todos los seres humanos, ya que este problema está a nivel mundial? ¿O que también culparán a AMLO de la pandemia en todo el mundo? Dios nos dio libre albedrío para creer o no creer. Así lo mismo con el cubrebocas. Tú decides si te lo pones, eso es responsabilidad de cada uno, no de un solo hombre. Edgardo Guevara López, saludos desde Zitácuaro, Michoacán. José Cortés: recuerden, mayores de 18 años, que el PRI PAN modificaron la ley del IMSS para que los nuevos trabajadores no tengan pensión. Humberto Jauregui: Roberto, hoy venía manejando, escuchando la radio, y de verdad es un asco escuchar los anuncios de los partidos políticos. Todos son una basura. La partidocracia mexicana nos hace mucho daño. Saludos desde Pénjamo, Guanajuato. Angélica Tapia: Roberto, buenas tardes. Si el presidente no quiere usar cubrebocas, que no lo use. Eso ya es responsabilidad de cada quien. Él tiene mucho dinero, los mejores médicos a su disposición, el mejor hospital en caso de necesitarlo. Nosotros no. No lo veamos como ejemplo. Seamos responsables cada uno de nosotros. Que si el presidente se tira a un pozo, también los que lo siguen estaría bien, dice. Concepción Rodríguez: buenas tardes al equipo de Claro y Directo desde Veracruz, son los mejores. Gracias, Concepción, muy buena tarde. José García: saludos desde San Lorenzo, Queréndaro, buen inicio de semana, cuidarse por la pandemia todos, de acuerdo. Cantorán Caros: buenas tardes desde Reynosa, Tamaulipas, saludos en vivo, mira, saludos a Reynosa, saludos a la fronteriza. Martínez Cortés: es un verdadero gusto volver a ver a López Obrador, muy respetable. Manuel Sandoval: qué buen cronista deportivo es Paco Chimal, felicidades, Roberto, por tener Claro y Directo MX, saludos desde Uruapan. Gregorio Cabrera: salúdame, Roberto, soy tu radioescucha, me gusta tu noticiero, saluda a todos los taxistas de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En Radio Taxi Bahía Libre te sintoniza Gregorio Cabrera y todo Bahía Libre. Hombre, muchas gracias. Saludos a los amigos taxistas allá al puerto de Lázaro Cárdenas, a Radio Taxi Bahía Libre. Emanuel Robles: sí, un cochinero la política, y peor aquí por la costa de Oaxaca, donde los presidentes municipales de Morena ya se registraron como precandidatos a la presidencia municipal, haciendo uso de su derecho a la reelección. Qué lástima. Saludos desde San Pedro Pochutla. Saucedo Manuel: una pregunta, ¿y a dónde hay que acudir cuando después de ir a la APP IMSS nos damos cuenta que los patrones nos tienen registrados con un salario más bajo del que nos pagan? Saludos desde Uruapan. En principio, la sugerencia pues es con el patrón. Oiga, ¿qué pasó acá? Y segundo, pues a la Secretaría del Trabajo, es la sugerencia. Concepción Rodríguez: el sistema de salud está peor que nunca, qué tristeza. Luis González: y además todavía no cumplió con la cuarentena, que de rigor tuvo que durar, y así habla y se harta en decir que con el ejemplo, nada más que
es necio y ni quien se lo quite. Gregorio Cabrera, ya nada más falta que te lances en la política, Roberto. No. Yo Morales, de pronto la radio San Miguel enmudeció. Ahora quién se encargará de alegrarnos la mañana con su voz. Ahora estará al lado de su padre y juntos serán la voz de la radio. En paz descanse el ingeniero Francisco Javier Zavala Ortiz. Saludos desde San Miguel de Allende, nos dice Yo Morales. Samantha Fuentes, yo creo que la economía de México está por los suelos, lleno de deudas. Por eso AMLO no quiere cerrar frontera ni dar toque de queda, pues no habría entradas para solventar los gastos, es mi punto de vista. Samantha, no estás nada lejos de lo que estás comentando. Sí, en efecto, el presidente ha referido que la economía va muy bien, pero no hay, los indicadores son distintos respecto a lo que dispone el gobierno para enfrentar la necesidad de este año. Está pasando problemas todavía no graves, pero sí empieza a estar ya el manejo de la economía nacional en terrenos peligrosos, en terrenos complicados, en el margen de operación que tiene el gobierno, porque pues hay presión, ¿no? O sea, no está fácil lo que tiene el presidente, ya como coyuntura no está fácil. Por eso yo soy de la idea, a lo mejor Dos Bocas no, porque ya va avanzado, porque a lo mejor el aeropuerto no, porque también va muy avanzado, pero me parece que el presidente sí tendría que considerar detener el Tren Maya, por lo menos 2 años, y reorientar recursos para apuntalar, por un lado, el sector salud, que está muy delicado y que va a seguir muy presionado, y por otro lado, el sector productivo, el empleo, las micro y pequeñas empresas, etcétera. Esa es mi opinión, ese es mi punto de vista, pero el presidente ya dijo que no, porque todo genera empleos. Puntos de vista, nada más. Vicente López, no usa cubrebocas AMLO porque sabe perfectamente que el COVID es una farsa, dice. Y bueno, deja aquí unas cosas que no voy a leer. Dice Silvia Cortés, Roberto, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que el arquitecto Javier Zavala insistía tanto en el cuidado de todas las personas y el uso de cubrebocas, trabajaba a control remoto y se contagió siendo una persona cuidadosa. Entonces es increíble que le haya ocurrido a él. Nuestro presidente de México sin usar cubrebocas es ilógico. José Guadalupe, nadie nos va a cuidar mejor que nosotros mismos. Saludos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Pipo Ramos, saludos desde Irapuato. Muy buena tarde. Pues gracias a todos y a todas. Muchos comentarios hoy. Muchas gracias en este arranque de semana. En YouTube dice Franco Ruiz, Roberto, una pregunta: para las elecciones de este año, ¿el gobierno tiene preparado algún plan especial por la pandemia? A ver, primero, Franco, el gobierno no organiza las elecciones. Quien organiza las elecciones es el Instituto Nacional Electoral. Y en todo caso, quien tendría en este momento o más adelante que analizar, evaluar junto con los partidos políticos es si hay condiciones para que se lleve a cabo o no el proceso electoral. Hasta ahora, el Instituto Nacional Electoral no ha dicho algo respecto al tema de suspender, posponer, cambiar algún esquema de votación distinto. Sería prácticamente imposible, esto lo estoy diciendo yo, que México hubiera una forma como, ¿no? No está habilitada la forma remota, la forma electrónica generalizada. Hay que acudir a la urna. Entonces, en tanto no haya una definición, un pronunciamiento, etcétera, será muy difícil. ¿Quiénes terminan finalmente decidiendo? El Consejo General del INE podrá proponer algo. Tendrá que escuchar las recomendaciones de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud depende del gobierno. Seguramente la Secretaría de Salud dirá, guardando sana distancia y con protocolos se pueden hacer las elecciones sin problema. Y casi es un hecho que habrá elecciones, ¿no? Pero bueno, pues es algo que todavía podría cambiar o modificarse o ajustarse en las próximas semanas. Darío Jaciel Villanueva, saludos desde Tingambato. César Martínez desde Zitácuaro, Michoacán. Y Aldo Hernández, una pregunta: ¿quién insultó a AMLO en la mañanera? No sé. Yo vi toda la mañanera y no registré que alguien hubiera insultado al presidente esta mañana. Nos vamos. Gracias por su compañía y su sintonía en este arranque de semana. Pásenla muy bien. Cuídense mucho. Y mañana estaremos de regreso. Aquí, misma hora, misma frecuencia, mismas redes sociales con más información. Soy Roberto Díaz Guerrero. Muy buena tarde. Hasta entonces.
un hecho que habrá elecciones, ¿no?